Hay quienes la defienden, aseguran que es algo natural, que no hace daño, que debe legalizarse su producción, que eso acabará con el narcotráfico. Algunos políticos y hasta expresidentes la promueven, debaten, argumentan, exponen sus ideas acerca de la marihuana. Pero mientras eso sucede, entre muchos jóvenes queda la sensación de que quizá la marihuana no es tan mala. Al mismo tiempo que el debate continúa, aumenta el consumo. Y los defensores de la marihuana se olvidan de otros factores: la prevención, el tratamiento de los pacientes, la salud pública, las campañas de información. En medio de la discusión ha quedado un vacío: desinformación. El índice de consumidores incrementa, abriéndole también las puertas al uso de otras sustancias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más aquí en Fondo para que no caigas. En esta ocasión vamos a hablar de lo que se ha debatido durante ya bastante tiempo sobre la posibilidad de despenalizar la marihuana. Recientemente hubo un reporte que prepararon especialistas en la Gran Bretaña, todos ellos economistas, diciendo que la política de cero tolerancia ha fracasado a nivel mundial, que la política de cero tolerancia o la política prohibicionista en cuanto al consumo de la marihuana ha generado más violencia y muchos otros problemas. Y eso es lo que vamos a hablar aquí en el programa. Y por eso yo quiero darle la bienvenida a Paulina Isabel Pedraza Moreno. Ella es psicóloga. Bienvenida, Paulina. Mucho gusto, Lalo. Gracias. También nos acompaña el licenciado Eduardo Santillán Pérez, diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, qué gusto. Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, ustedes ya la conocen bien, es la licenciada Carmen Fernández. Ella es la directora de Centros de Integración Juvenil, que nos ha apoyado muchísimo a lo largo de estos 2 años. Gracias. Carmen, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Bienvenido una vez más. Gracias. Y también nos acompaña el maestro Gustavo Luébano. Él es jefe del CAPA, del CAPA en Whisky Lucan. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. También, por supuesto, darle la bienvenida a todos los jóvenes como cada fin de semana aquí al estudio. Nos acompañan alumnos del bachillerato de la Universidad del Valle de México. Bienvenidos. También del Centro Universitario Didáscalos. Bienvenidos. Y también del Instituto Universitario Franco Inglés. Bienvenidos. Gracias. Bueno, pues comenzamos, por supuesto, en casa. Usted también participa. Recuerde que está el Facebook, el Twitter, el correo electrónico, para que usted también haga sus comentarios, sus opiniones, y nosotros siempre las tomamos en cuenta. Pues entremos en materia. ¿Quién empieza? A ver, Carmen. La política de cero tolerancia o la política prohibicionista ha fracasado, según determinó este grupo de expertos, la mayoría de ellos economistas. Pero me parece que con ese mensaje se están olvidando de las cuestiones de salud. Por favor. Mira, como bien abriste el programa, efectivamente, mientras todo esto se debate, los jóvenes son los que más se confunden. Y son los que piensan que, bueno, entonces no hace tanto daño, entonces si se equivocaron quiere decir que sí se puede consumir. También hay que ver en qué se equivocaron, o sea, en qué dicen que una política de control. Prohibición tiene que haber siempre, la ley marca límites y es una prohibición. Una política de control en algunas regiones del mundo ha funcionado, en otras no. Una política de control ha funcionado desde el punto de vista de la demanda para nuestro país. México es de los más, tiene un nivel de consumo muy bajo en relación a otros países. Tal vez no ha funcionado en otros ámbitos de seguridad pública o la misma economía, como es el estudio, pero desde el punto de vista de la salud y de la salud de nuestros jóvenes, que es lo que nos interesa, sin duda una política de control funciona, así lo ha mostrado el tabaco. Mira, hasta que la ley de protección a los no fumadores prohibió fumar junto a una persona que no fuma, es cuando la gente deja de fumar, se prohíbe literalmente y funciona, ya no se fuma encima de otros. Sí funcionan las políticas de control para la salud.
desde otros puntos de vista, pues se pueden discutir varias cosas. El problema, como tú lo dices, es que nuestros jóvenes piensan que no hace daño y empiezan a consumir. Por eso el mensaje a nuestros jóvenes tiene que ser muy claro en los daños que provoca el consumo. Hay evidencia científica puntual que nos habla de daños en zonas del cerebro que controlan memoria y aprendizaje y el subsecuente daño a el coeficiente intelectual en la vida adulta. Mientras más joven lo consuman, mientras más frecuente, pues obviamente van a tener mayor daño en el sistema nervioso central. Y luego en las áreas de control de impulsos. Y luego el riesgo de accidentes que están probados ya en varios países. En mismo Colorado, donde ya la legalizaron, hay más accidentes de tránsito. Es obvio, si conduciendo con alcohol se tienen accidentes, es una de las principales causas de muerte en jóvenes. Imagínate con marihuana, que lentifica todo el sistema, que la coordinación motora disminuye, pues es como que muy lógico que haya más accidentes de tránsito. Y también está comprobado que muchos de los reos que están en las cárceles de nuestro país están en las cárceles por haber cometido algún delito bajo los efectos de alguna droga. Eso también está comprobado. Me gustaría escuchar la opinión de los jóvenes. A ver, tú, cuando escuchas a un expresidente como Vicente Fox o Ernesto Zedillo decir que deben de despenalizar la marihuana, ¿a ti qué mensaje te llega? De alguna manera me llega uno negativo, pero viéndolo desde el punto de vista general, yo siento que la droga no es completamente dañina. ¿Por qué? ¿Tú sientes que no es dañina? No, particularmente la marihuana, todas las demás sí, pero hablando particularmente de esta, yo tengo ¿cómo decirlo? Puedo afirmar que no es completamente dañina al 100%. ¿Tú la has consumido? No. ¿Por qué dices que no te hace Porque daño? conozco mucha gente que sí. Además de que hay personas que sufren de síndrome de Tourette que tienen más posibilidades de estar mejor con esta misma droga. A ver, los expertos, bueno, a ver, Gustavo, tú que atiendes un CAPA en Huixquilucan, que es un centro para atención a personas con adicciones. Bueno, lo primero es la cuestión de la salud. O sea, los jóvenes necesitan estar informados relacionados con qué pasa si se consume marihuana de una manera habitual, que ya la licenciada Carmen lo comentó muy bien. Pero estamos hablando pues del uso, como escucho al joven, del uso de la marihuana, del uso médico, ¿verdad? Más aún, todo esto tiene muchas, diríamos, aristas, es complejo porque respecto al uso como para paliar alguna enfermedad, pues también sabemos que dentro de la farmacéutica ya se encuentran de alguna manera los medicamentos para tratar las enfermedades, algunos con mucha eficacia. Y bueno, hay todavía mucha investigación relacionada con el uso médico de la marihuana, más aún los resultados todavía no son, diríamos, no tenemos los resultados así fijos y precisos de decir esto así o esto así, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta que la marihuana que ahora se consume en buena parte del mundo es una marihuana muy distinta a la que se consumía hace 30 o 40 años. Ahora tienen más químicos y más ingredientes que pueden hacer mucho más daño, o ¿no es así, Paulina? Sí, por supuesto que la marihuana ha cambiado la consistencia porque se ha vuelto en un negocio, ¿no? No es tanto el uso médico. Consumía, ¿no? O sea, la gente con la que crecí, ¿no? Mis padres y los amigos de mis padres que vinieron a ser de alguna manera mis tíos, ¿no? Fumaban mota y oían rock y etcétera, ¿no? El primer toque que me di, ¿no? Perdón, mamá, el primer se lo saqué a mis padres, ¿no? Es que te engañan, ¿no? Porque aparentemente estás más sensible, aparentemente, y en ese mismo momento sí sientes que lo estás, ¿no? Pero tú te engañas, dices, no, es que sí, me pongo más creativo, güey, ¿no? Estoy más sensible, ¿no? No es cierto. El Sistema de Información Epidemiológica de Centros de Integración Juvenil dio a conocer cifras alarmantes sobre este tema. En los últimos años ha aumentado el consumo de marihuana reportado por usuarios de drogas ilícitas en tratamiento en centros de integración juvenil.
A nivel nacional, en el 2009, el 75.6% de los pacientes en tratamiento en centros de integración juvenil admitió que alguna vez consumió marihuana. En el 2013, el porcentaje aumentó a 85.4%, es decir, que tuvo un incremento de 9.8% en 4 años. El estado con el mayor índice de aumento es Veracruz, con el 22.5%. En el Distrito Federal, en el 2009, la cifra era de 69% y en el 2013 subió al 83.6%, lo que significa un incremento del 14.6%. En el Estado de México, en el 2009, el número de pacientes que había consumido marihuana era del 73.1% y en el 2013 aumentó a 86.6%. Esto representa 13.5%. Los números son fríos. El consumo de marihuana está cada vez más presente entre quienes tienen problemas de adicción. Ahí empiezas a conocer a otros. Y esos otros son más rucos, porque nosotros empezamos muy chavos, es que conocen más cosas y empiezan a compartirte, ¿no? Una vez tocando en Hip 70, imagínate, toqué en Hip 70, ¿no? Cuando terminamos de tocar se acerca alguien y dice, soy el baterista de Zig Zag, me gustó lo que hicieron, y saca coca. En aquellos años, la coca tú nada más escuchabas que existía, solo los ricos la conocían. De pronto este cuate saca y nos da, ¿no? Y empieza en el medio a surgir. Y la verdad es que ya no tienes miedo. Así es que lo que venga, ¿no? Lo que venga. Y ya vienen los ácidos, y ya vienen las tachas, y ya viene el floripondio, y ya viene la semilla de la Virgen, y ya viene todo. Ya de ahí pues ya empecé a probar de todo, o sea, ya de ahí mi prioridad como que toda la adolescencia siempre fue las fiestas, el desmadre, el ser popular, el ser como... Porque yo me daba cuenta, ¿no? Que entre los chavos de mi edad, como que el más reconocido era el que más se daba en la madre, el que más echaba relajo, el que más se empedaba, el que más se drogaba. Eso era lo que admiraban los chavos de mi edad, ¿sabes? De acuerdo con el Sistema de Información Epidemiológica de Centros de Integración Juvenil, en 19 estados del país, los pacientes del CIJ reportan un consumo de marihuana superior al del tabaco. Entre estas entidades están el Estado de México y el Distrito Federal. Entre pacientes de primera vez en el DF, el consumo de marihuana presenta prevalencias superiores a las del tabaco y casi semejantes a las del alcohol. Entre el 2008 y el 2013 tuvo un incremento de 20 puntos porcentuales. Pasó del 63.7% al 83.6%. Y en el caso del Estado de México se registran prevalencias de consumo de marihuana por arriba de las del alcohol y del tabaco. Probar drogas es siempre jugar como a la ruleta rusa. No sabes si vas a ser de los que la probé y estuvo chido, me la pasé chido y ya, sigo mi vida y fue una experiencia más y no trascendió. Probé y no pasó nada. O de los que probé, me gustó y ahí me quedé. Tú puedes ponerme aquí mota, coca, ponme lo que quieras, no me interesa, no me cuesta trabajo, no sé. De hecho, lo odio, güey. Odio la marihuana, odio la cocaína, destruyeron mi vida. Lo hice yo destruí mi vida, pero esa fue mi herramienta, güey. Claro. Eso usé para destruir mi vida y la de todos los que me rodeaban. No, lo odio, no se me antoja, no quiero, no es cierto, no te pones más sensible, no es cierto. Son patrañas que inventas para darte permiso. Esa es la neta. Recientemente se realizó en nuestro país el Foro Internacional de Política de Drogas, organizado por la Cámara de Diputados. Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención Social y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, reiteró que las drogas son un tema de salud pública. Dijo que se debe trabajar en la reducción de la demanda de drogas y en el tratamiento de los consumidores como los adictos, como enfermos y no como delincuentes. La criminalización de la posesión y el consumo de drogas con penas privativas de libertad ha generado como uno de sus efectos no deseados una sobrepoblación penitenciaria, sin que esta medida tenga un impacto importante en la disminución, el tráfico o el consumo de drogas. El trabajo debe enfocarse en la prevención y en la información. Se debe partir de la base de que las drogas hacen daño y causan adicción.
De esos se derivan muchos problemas: muertes, consecuencias físicas y emocionales, baja productividad, deserción escolar y laboral, desintegración familiar, violencia y toda clase de delitos, además del gasto en el sector salud. El mundo que plantean quienes exigen la libre producción de marihuana nos dejaría más jóvenes enfermos, adictos y con otras consecuencias graves en su salud. Y nadie de los que avalan las propuestas de legalización han hecho hasta el momento ninguna campaña de información acerca de lo que causa esta droga. Es que aquí insistimos, lo que hay que hacer es combatir el consumo. Eso es importantísimo, prevenir a los jóvenes de lo que puede ocurrir. Ya escuchábamos esos testimonios de personas que fueron adictas y que están tratando de salir del problema, que comentaban que odiaban la marihuana y odiaban la cocaína porque destruyeron sus vidas, y no solo las de ellos, sino las de las personas que los rodeaban. A ver, tú querías preguntar algo, ¿verdad? Sí, yo te quería preguntar si crees que México es un país que está preparado para la legalización de la marihuana. Pues a ver, Gustavo. Bueno, considero que nuestro país, como ya se comentó, el consumo de marihuana es más bajo en comparación de muchos países, y eso, diríamos, hay que verlo como positivo. Yo voy a decir, si un joven consume, es decir, si se abre la puerta al consumo de marihuana, nos puede suceder lo que ha pasado en otros países, sobre todo, por ejemplo, en Europa, los Países Bajos. Sí, donde el boom de abrir las puertas, consumo de marihuana, hizo que se abrieran muchas clínicas para tratamiento de rehabilitación, porque al consumo abierto de marihuana hay disponibilidad de la droga, por lo tanto, si hay disponibilidad es más fácil su acceso, su consumo. Y lo que escuchábamos, que te lleva a consumir otras drogas, porque y lleva a consumir ya no otras es suficiente drogas. la marihuana. Y el proceso adictivo que viene. Por aquí escucho a los jóvenes que dicen, pues no hace daño porque fuma su cigarrito mi amigo, mi conocido. Pero mi pregunta, y se las hago así, es, y nada más se queda en ese cigarrito porque el cerebro se estimula, ya como aquí los compañeros han explicado, se estimula y entonces va creando tolerancia. Es decir, los efectos, las sensaciones de la droga, entonces va requiriendo cada vez de más, en la medida en que entonces esto se va formando un círculo. Muy bien. Sí. A ver, tú querías, ahí, ¿quién tiene el micrófono? Adelante. Bueno, yo no considero que la solución sea la prohibición, ya que esto te genera el morbo de quererlo hacer. Por el hecho de que sepas que algo está mal, tú vas a querer hacerlo, sobre todo los jóvenes. Más bien yo considero que una solución sería el control y que se nos diera una educación apropiada, porque como bien han mencionado, uno de los problemas es que nosotros no tenemos la información apropiada sobre la marihuana. Si se nos educara bien en este aspecto, nosotros ya sabríamos las consecuencias y qué podría pasar y tener un criterio más apropiado para saber si consumirlo. Tener más información es lo que quieren ustedes. Porque de alguna manera lo que dijo Eduardo hace un momento, ¿no? En México todavía el consumo, comparado con otros países, es menor, ¿no? Incluso... Pero va en aumento. Sí. Déjame comentarte que tenemos un problema en la población juvenil y en adolescentes. Hoy estamos rebasados con las drogas legales. Hoy el consumo de tabaco en adolescentes y en jóvenes prácticamente está fuera de control, como un problema de salud pública que se refleja en muchos aspectos. El consumo de alcohol, el consumo de cerveza en adolescentes, en jóvenes, realmente está muy amplio. Hay algo que resulta sumamente preocupante, que es cada vez va bajando más la edad de primer consumo de cualquiera de estas drogas legales. Es grave que el caso de solventes, incluso ya estamos teniendo consumo en población infantil. Es decir, ya no solamente nuestra población de riesgo es la de adolescentes o de jóvenes, ya estamos en niveles de consumo infantil. Estamos hablando de niños de 5 años. De niños de primaria, de 6, 8, 10 años, en donde ya hay consumo de solventes, en donde esta mona de sabores cada vez se va volviendo más popular. Y entonces, a esta situación de emergencia de salud pública, de consumo de drogas en poblaciones adolescentes, le tendríamos que agregar otro tema, que sería un consumo muy amplio de marihuana. Si
en este momento estamos diciendo que es una de las principales drogas de consumo en este sector, con procesos de legalización nos podemos llegar, imagínate tú nada más que en nuestro país pensemos en porcentajes del 15% de consumo de marihuana en población general, que se concentra fundamentalmente en menores de 25 años. Este es el principal segmento. ¿Qué implicaría? ¿Qué hacemos con más de 20 millones de consumidores de marihuana en el país? ¿El sector salud está lo suficientemente preparado para dar la atención en primera instancia de carácter preventivo y después de tratamiento en aquellos casos en donde se generan problemas de adicción? Sin lugar a dudas, y contestando un poco la pregunta, México no está preparado. Como desde mi punto de vista, no hay país que esté preparado para los problemas de salud. ¿Cuánto cuesta en salud el consumo de tabaco? ¿Cuánto le cuesta al país el consumo de alcohol? Cuando lo medimos eso en promedio de vida, cuando lo vemos en el gasto en materia de salud, cuando lo vemos en el caso, cuánta violencia genera el alcohol, cuánta violencia puede generar la marihuana. Entonces estamos hablando de que realmente estaríamos todavía más rebasados con una legalización. Muy bien. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Fondo para que no caigas. Recuerde que usted tiene la posibilidad de comunicarse con nosotros a través del Twitter, el Facebook y el correo electrónico. Regresamos. Bueno, pues ahí está. Es una campaña que se está llevando a cabo en Estados Unidos y yo creo que tiene un gran mensaje en el sentido de que no se conviertan ustedes, jóvenes y cualquier persona, en ratas de laboratorio. Muchos especialistas insisten y está comprobado que las drogas hacen daño, la marihuana hace daño y bueno, pues al consumirla y al meterse en un coche y pasan los años, después se dan cuenta de que efectivamente a veces los daños son irreversibles. A ver, ¿quién quiere decir algo? Ahí, adelante. Hola, yo estoy a favor, algo a favor a la legalización de la marihuana. ¿Por qué? Dos, estoy a favor de las compañeras porque nosotros buscamos lo que está ilegal, ¿no? Lo que es ilegal lo buscamos más. ¿Pero eso está bien? No, es un mal pensamiento de los jóvenes, pero es real. Otra, por el narcotráfico. ¿Por qué los recursos que ganan el narcotráfico no lo puede ganar el gobierno administrando la marihuana? Pero es que lo que decía ella, ¿no? El que vende marihuana no nada más vende marihuana, vende otras drogas. No, por eso, si se legaliza, los establecimientos tendrían que otorgar al gobierno cuentas. Entonces ese mercado que gana el narcotráfico lo ganaría el gobierno. Al ser legal, también los jóvenes, pues lo buscarían, digamos, pues no tanto. ¿No habría tanto interés por consumirlo? No tanto auge por Muy bien. A ver, Carmen. Mira, nosotros hemos visto que... Respondiéndole al joven. Respondiéndole al joven, bueno, es un poco la respuesta general. Hay jóvenes que se han metido más al debate, a foros de debate, a la investigación, que han buscado en internet también su propia documentación. Hay otros que han sido objeto de la prevención y tienen toda la información, incluso con la imagenología, como te digo, que nosotros les presentamos. Y vemos que está desgraciadamente penetrando al sector juvenil cierta información donde les prometen un futuro sin violencia o que se va a controlar el narcotráfico, lo cual esto sabemos que es falso. Esa promesa no se puede hacer, no se ha visto en ningún país del mundo. No es cierto que en Colorado también estén disminuyendo
los hechos violentos. ¿Eso es mentira? Eso es mentira. El 42% de los detenidos en Colorado en el último estudio tienen THC positivo, o sea, marihuana, que han consumido marihuana. O sea, no es cierto. Simplemente no es cierto que vas a controlar el narcotráfico en el consumo. Creo que se le está vendiendo a los jóvenes en este discurso que precisamente tiene, en donde ellos, como se oponen a la prohibición, pues encontraron la palabra prohibición para penetrar ese mensaje claramente hacia los jóvenes, y ahí los jóvenes no quieren lo prohibido, entonces vamos a legalizarlo. Y desde ahí les han vendido muchas ideas. Es preocupante para el país. Sí hemos visto incluso que depende de la escuela, del colegio, de la universidad, tienen cierta idea. Unos jóvenes tienen cierta idea, otros jóvenes. Depende mucho también de lo que penetre en la escuela. En ese sentido ofrecemos mucha capacitación también a los maestros, a los padres de familia, porque de repente les llegan sus hijos a hablar de cosas que ni saben. Entonces también estamos en centros de integración juvenil ofertando esta orientación a los padres de familia, porque se tiene que platicar en casa. Es un tema que está en los medios, es un tema que está en las escuelas, es un tema que está con los amigos, y lo tienen que platicar en casa. Paulina, tenemos 2 minutos. Una conclusión rápido. Tenemos menos de 2 minutos. Ok, bueno, como muchos expresaron aquí, muchos tienen conocidos que han consumido marihuana, ¿no? Muchos de ellos les reflejarán las experiencias agradables, ¿no? Que son síntomas de que tiene la marihuana, euforia, o que se sienten relajados, o que tienen fantasías, o se sienten creativos, ¿no? Ese es un efecto de la marihuana. Pero hay una cosa que es muy importante, también tiene efectos adversos, que a lo mejor ellos no lo sienten, pero nosotros como expertos, incluso si hacemos pruebas, podemos ver que que completamente daña el sistema nervioso. Entre la corteza prefrontal, que es la corteza con la cual tomamos decisiones, entre el sistema límbico, que es el de las emociones. Cuando una persona toma marihuana, vive en una fantasía, puede sentirse feliz, pero todo eso es una mentira. La interpretación de la realidad es completamente errónea. Hay más comportamientos que tienden hacia comportamientos peligrosos, como podría ser tener relaciones sexuales sin protección, tener accidentes. Ese es el lado oscuro de la marihuana. Esa es la realidad. Muy bien. Eduardo. Pues simplemente decir que en la Ciudad de México prácticamente es un hecho que no va a pasar la legalización de la marihuana, que estamos tratando de trabajar un tema que sí es importante y sí es fundamental, no criminalizar tampoco el consumo. Me parece que tenemos que establecer mecanismos que garanticen que una persona no termine en un reclusorio por consumir, y que es el único tema en el cual estaremos abordando. Y algo fundamental, que el tema de drogas tiene mucho que ver también con el contexto social, y me parece que el contexto social de nuestro país, específicamente en el sector de jóvenes, que es el de mayor riesgo, en donde decimos que no tenemos oportunidades suficientes de estudio, de capacitación, de empleo, de ocupación del tiempo libre. Tenemos que reforzar todas las políticas para darle más oportunidades a los jóvenes. Me parecería muy lamentable que como Estado, que como sociedad dijéramos no avanzamos en esto, pero sí avanzamos en mecanismos que acercan drogas a los jóvenes, porque es sin lugar a dudas una gran trampa. Bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero creo que ha sido un programa muy bueno, con la opinión de los jóvenes, que creo que es fundamental, y por supuesto la de ustedes, y la de ustedes en casa también. Muchísimas gracias, yo los espero la próxima semana aquí en Fondo para que no caigas.